Esta es la sesión 10 del curso de Introducción al Caos y en esta ocasión vamos a tratar el tema del nodo de silla de montar y su posterior bifurcación. Para poder estudiar tanto el nodo de silla de montar como la bifurcación, vamos a partir de una familia de curvas que es la de x al cuadrado más c, en donde c es un parámetro que puede ir modificándose durante la realización del ejercicio. Para que nosotros podamos hacer observaciones sobre este comportamiento de la curva según sea el valor que tome el parámetro c, vamos a resolver la ecuación x cuadrado más c igual a x. Resolvemos la cuadrática y vemos los dos posibles valores que toma, que es un medio de 1 más el discriminante, que es la raíz de 1 menos 4c. Y el otro valor es un medio de 1 menos ese discriminante, que es 1 menos 4c. Es claro que cuando el discriminante sea 0, p sub más y p sub menos valen exactamente lo mismo. Por lo que si nosotros resolvemos el discriminante, vamos a tener que va a existir diferencias de comportamiento en tanto c sea menor de un cuarto, ya que si es mayor de un cuarto, el discriminante es imaginario y no nos va a permitir ninguna solución. Entonces, iniciaremos el análisis cuando c tome el valor de un cuarto, es decir, cuando los dos puntos de solución de la ecuación sean exactamente iguales a un medio. Entonces, si c toma un valor mayor que un cuarto, la parábola no corta a la diagonal. Esto se muestra en la curva de abajo. Para esta función, todas las órbitas son abiertas, ya que van a tender a infinito. En el momento en que c sea menor que un cuarto, la situación va a cambiar, ya que la curva va a cortar a la diagonal y entonces vamos a poder hablar de bifurcación. En el momento en que se obtenga ya la bifurcación, vamos a poder calificar a los puntos que se den como de atracción o de repulsión, teniendo en cuenta que cuando nosotros resolvemos la ecuación, los primeros puntos que obtenemos son puntos fijos. Así, si nosotros hallamos la derivada de la función y la evaluamos en los puntos p sub más y p sub menos, vamos a encontrar que para c exactamente igual a un cuarto, vamos a tener que la curva solo toca a la diagonal en un punto. Así que si nosotros evaluamos la derivada en p sub más, vamos a ver que el valor es mayor que 1, por lo tanto va a ser un punto de repulsión. Y si la evaluamos en p sub menos, vamos a ver que el valor es menor que 1 y por lo tanto es un punto de atracción. Entonces, justo debajo de un cuarto vamos a tener dos puntos, uno de atracción y uno de repulsión. Esto se va a mantener en un rango de c que está entre menos 3 cuartos y un cuarto. Así, los puntos que son fijos pueden cambiar su comportamiento dependiendo del valor que tome c. Posteriormente, a 3 cuartos vuelve a cambiar el comportamiento de la función. Vamos a ver qué pasa en la segunda iteración. Igualamos esta segunda iteración igual a x. Como los puntos fijos obtenidos en la iteración anterior, es decir, en la función original, son parte de la solución de esta ecuación cuarta, entonces dividimos entre esa ecuación inicial y se nos reduce esto a una cuadrática, cuya solución nos va a dar otros valores que les vamos a llamar q sub más y q sub menos, que va a estar entre un medio por 1 más otro discriminante que es menos 4c menos 3, que otra vez nos va a dar un valor crítico para ese discriminante. ¿Qué pasa con estos valores críticos del discriminante? Cuando se tiene que el discriminante es exactamente igual a 0, se tiene que la curva toca a la diagonal en un punto. En este momento, la curva se llama bifurcación del nodo de silla de montar o bifurcación tangencial.
Así que si tenemos que el valor de C es menor en una epsilon, la curva no toca a la diagonal y por lo tanto se tienen órbitas abiertas. En el momento en que la epsilon sea 0, se va a tener el punto de silla de montar y en este momento el punto fijo que tocó a la diagonal es un punto neutral. Si la epsilon es diferente de 0, entonces se tiene el modo de bifurcación, es decir, la curva va a cortar a la diagonal en dos puntos. Uno de esos va a ser de atracción y el otro va a ser de repulsión. ¿Cuándo se va a tener la bifurcación de periodo duplicado? Si nosotros tenemos a la función x al cuadrado más c, en donde, como ya sabemos, al resolverla, igualándola a x, nos va a quedar un discriminante que está en función de esta c. En el momento en que el discriminante es mayor que 0, en ese momento se tiene la bifurcación de periodo duplicado. Las características que debe tener el punto fijo P sub más o P sub menos van a depender precisamente de este valor de C por el valor que adquiere el discriminante, que como ya vimos hace que los puntos fijos pasen de ser de atracción a repulsión. Vamos a ver el comportamiento de esta función en GeoGebra, así como el nodo de silla de montar y su posterior bifurcación. Abrimos una página en blanco de GeoGebra, generamos un deslizador que se llame C, definimos a la función x al cuadrado más c, definimos a la diagonal y vemos que la diagonal no corta a la curva. Definimos a los escalares p sub más, como ya habíamos visto, que nos quedan en la función, y el P sub menos. Pero como ya vimos, estos dependen del discriminante y al ser C mayor que un cuarto, pues no cortan a la curva y por lo tanto no están definidos. Vamos a hacer que C tome el valor de un cuarto, es decir, 0.25. En este momento, la curva toca a la diagonal en un punto. Vamos a hallar el punto en donde toca a la diagonal. Y es el punto 1 medio, como ya habíamos visto en la expresión. Vamos a ver cuál es el comportamiento de ese punto. Y para hacer esto, hallamos la secuencia de una iteración evaluada en la x del punto A y nos da efectivamente que es un punto fijo, ya que se repite indefinidamente. Entonces, en este momento, nosotros tenemos un punto de silla de montar. Vamos a hallar la derivada de la función y evaluemos en la derivada el valor de la x de ese punto y lo que vemos es que nos da 1, lo que quiere decir que ese punto en este momento es indiferente. Si nosotros hacemos que C tome un valor diferente de un cuarto, por ejemplo, que tome 0.2, la función corta la diagonal ahora en dos puntos. Estos dos puntos son la bifurcación. Entonces, en este momento ya tenemos una bifurcación. ¿Qué pasa con el punto A y con el punto B? Vamos a definir un escalar que se llame epsilon y vamos a darle el valor de la x de B. Veamos si el punto B es un punto periódico o es un punto fijo. Vemos que se repite indefinidamente, por lo tanto es un punto fijo. Evaluemos la derivada en ese punto fijo x de B para ver la naturaleza del punto. Y vemos que nos da mayor que 1, por lo tanto es un punto de repulsión. Mientras que el punto A es de atracción. Entonces, en esta bifurcación, A es un punto de atracción y B es un punto de repulsión. Revisemos gráficamente la órbita alrededor del punto B. Y vemos que B se está comportando como un punto de repulsión. Dado que la órbita que se muestra en la parte de arriba se está alejando del punto B, asimismo como se puede ver con la órbita que está en la parte de abajo. ¿Qué es lo que pasa si cambiamos el valor de epsilon a el valor que toma la x de A? Lo que vemos es que el punto A es un punto de atracción. Esto ya lo sabíamos dado los valores que tiene A, que nos está diciendo que el punto A es un punto de atracción ya que es menor que 1 y que B es un punto de repulsión ya que es mayor que 1.
Hallemos la segunda iteración y hallemos los puntos en donde corta la segunda iteración a la diagonal. Vemos que lo que hace es repetirnos los puntos A y B, no nos da información adicional. Vamos a hacer que C tome el valor de menos 0.75 como habíamos visto en la presentación, y vemos que aún así los puntos de corte de la segunda iteración con la diagonal siguen siendo 2. Lo que quiere decir es que el punto C en este momento cumple con la condición de ser un nodo de silla de montar. Pero si nosotros cambiamos ahora el valor de la C y le ponemos, por ejemplo, 0.8, vemos que ahora sí se generan dos puntos, un punto C y un punto E adicionales a los A y B. Verifiquemos las características de estos puntos C y E para ver si son periódicos o son fijos, y entonces lo evaluamos, por ejemplo, en la X del punto E, y vemos que nos va a dar menos 0.28, menos 0.72, menos 0.28, menos 0.72. Lo que quiere decir es que C y E son puntos periódicos. Veamos la naturaleza de estos puntos multiplicando la evaluación de la X de E y de la X de C en la primera derivada de la función del espacio de fase, y vemos que nos da 0.8. Lo que quiere decir es que C y E son puntos de atracción, y ya sabemos que los puntos periódicos tienen comportamiento de grupo, por lo tanto los dos puntos C y E son puntos de atracción. Hallemos la tercera iteración y hallemos los puntos de corte de esta tercera iteración. Como se puede ver, no corta adicionalmente a la diagonal más que en los puntos fijos. Hagamos que C tome el valor de menos 1.75. Ahora, la tercera iteración toca a la diagonal en 3 puntos adicionales, el G, el I y el J. Verifiquemos el comportamiento de estos puntos evaluando una iteración iniciando en X de G, y lo que vemos es que esos 3 puntos que me dan menos 1.75, 1.3 y menos 0.5, que son el valor de la X de G, el valor de la X de I y el valor de la X de J, son puntos periódicos. Si nosotros hacemos que la C tome un valor de 1.8, entonces la tercera iteración ya hace una bifurcación, toca a la diagonal ahora en 2 puntos que siguen siendo periódicos, como vemos en LP4, menos 1.79, 1.39, 0.2. Pero asimismo vemos que se generaron otros puntos que son el H, el J y el L. Evaluemos la naturaleza de estos puntos y vemos que igualmente son periódicos. 1.25 menos 0.23 menos 1.75. 1.25 menos 0.23, 1.75. Son puntos periódicos, que otra vez lo que hacen es corroborarnos la naturaleza de estos puntos. La función original nos aporta puntos fijos y cualquier iteración nos va a aportar puntos periódicos. Asimismo, vamos a notar que la función corta en 2 puntos, la segunda iteración corta en 4 puntos, la tercera iteración corta en 8 puntos, y si hallamos una cuarta iteración y vamos moviendo a la C, vamos a encontrar que nos va a dar 16 puntos. Es decir, van aumentando como 2 a la n. Bien, pues en la próxima sesión vamos a tratar un tema que se conoce como el conjunto de los tercios medios de Cantor.